Se vive solamente una vez. Acabada la guerra civil, los españoles tuvieron que aprender a soñar para sobrevivir frente a las adversidades en unos tiempos de miseria y de dolor, bajo una dictadura tan católicamente piadosa como políticamente despiadada. El régimen de Franco se esforzó en anular los avances sociales conseguidos por la República, especialmente en educación y género. Para ello buscó sustento ideológico en las doctrinas de una iglesia inquisitorial. La tiranía franquista invadió los espacios más íntimos de la vida privada. A una profunda miseria y una represión implacable se sumó la imposición de una moral rancia hasta el absurdo, y España quedó sometida a la disciplina de un cuartel y la moral de un convento. Se vive solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. El jefe del Estado asiste a los solemnes actos de desagravio acompañado de su esposa y del gobierno en pleno. Pasa revista a las tropas que le rinden honores y es acogido con gran fervor y entusiasmo. La Iglesia Católica dictó unas normas de conducta que obligaban a amar en secreto, viviendo a contracorriente de la moral y de la ética oficiales. El cardenal Segura atribuyó a la masonería el objetivo de combatir la pureza de la mujer española, destruyendo su pudor. Y una España enferma y angustiada se vio obligada a la hipocresía. La Iglesia empieza a vivir la posguerra, en mi opinión, como una de las fuerzas victoriosas de la guerra de liberación o de la cruzada, o con los distintos nombres con que la llamaron en la parte nacional, teniendo en cuenta que la persecución religiosa de España pues parece que es la más intensa y numéricamente la más extendida y con mayor número de víctimas en el siglo XX, por lo menos en Europa. Madrid. En la iglesia de Santa Bárbara tiene lugar un acto religioso, hondamente emotivo, en que el caudillo hace ofrenda a Dios de su espada victoriosa ante el cardenal primado. El régimen no tiene moral, ahí hay un gran vacío, y ese vacío es llenado por la Iglesia. Aquella expresión de que la Iglesia dio soporte y sustento al franquismo, eso no es cierto. La Iglesia es el franquismo. Es indisoluble. El cardenal arzobispo de Santiago contesta la invocación de su excelencia y le felicita por haber sido elegido por Dios. La victoria de Franco es también la victoria de la Iglesia. La moral que la dictan los obispos consiste en que el sexo es pecado. No solo es pecado el sexo fuera del matrimonio, sino que incluso dentro del matrimonio puede ser pecado. Yo no sé si este amor es pecado que tiene castigo, si es fatal a las leyes honradas del hombre y de Dios. Mientras el régimen manifiesta una conducta extremadamente dura y estrecha, bueno, la propia de la Iglesia en aquellos momentos, por otra parte, el régimen, la dictadura, no tiene ningún empacho en torturar, en maltratar, en vulnerar todo tipo de derechos humanos en las comisarías, en las cárceles. La Iglesia lo que aplica es la moral vigente en el mundo universo, ¿no? En el mundo universo católico, ¿se entiende? Es decir, la moral de Trento. Y entonces las relaciones entre hombre y mujer previas al matrimonio pues están absolutamente reglamentadas por ese puritanismo de que no es posible ningún tipo de contacto físico. Así se cumple la cristiana festividad en la residencia de su excelencia el jefe del Estado español, ejemplo de hogar cristiano y símbolo de las creencias y virtudes que adornan a la católica población española. Los obispos afirmaron seriamente que el 99% de los condenados al infierno lo habían sido por faltar contra el sexto mandamiento.
Tal vez por eso, el cardenal Play de Niel ordenó que las faldas taparan las rodillas y las mangas llegaran a los codos, además de cubrir los muslos infantiles. Y el padre Laburu diseñó unos bañadores púdicos que se inflaban como globos al entrar en el agua. Las últimas novedades para la playa, grandes creaciones de la moda veraniega. Todo ello nos prueba que España no está sujeta a la servidumbre de la moda extranjera. El baile agarrado fue declarado pecado mortal por el cardenal Pedro Segura y Sáez, que consideraba a Franco blando frente al mal. Y la ternura quedó prohibida cuando el obispo Modrego Casaus proscribió todas las actitudes indecorosas y el descoco en las manifestaciones de afecto. El pecado estaba presente siempre y había que ser muy modesto, y si decías ibas un poco llamativo, estabas cometiendo pecado. Simplemente mirar, como miraras con una mirada que no les parecía muy clara, era pecado. Mirar era pecado. Había una serie de religiosos que de verdad temorizaban a los chavales, y los atemorizaron con aquellos ejercicios espirituales tremendos, aquellos follones, aquellos jaleos de... ese niño que aquella noche tuvo pensamientos impuros y murió. Aquí veis. Y entonces te enseñaban un dibujo y se veía una cama con el niño muerto y tal, y alrededor, por la alfombra, se veían las pisadas del demonio que había dejado quemada la alfombra. O sea, era una cosa... Tomar la vida en serio es una tontería, no es un misterio, hay que vivir. Lo malo es padecer preocupación, lo bueno es carecer de corazón. La chica tenía que llegar virgen al matrimonio. Es increíble, pero todas las mujeres llegaban vírgenes al matrimonio, o una gran parte de ellas. Por lo tanto, no podían ceder sexualmente digamos, a las imposiciones del novio, porque entre otras cosas el novio podía dejarlas después. Así que tenían que guardar el virgo hasta el matrimonio. En todo caso podían dejarse tocar un poquito, pero todo eso había que decírselo después al confesor en el confesonario, y los confesores se ponían como Dios en el Sinaí. Vino una compañera mía de colegio que era de un pueblo, y la pobre venía llorando desatada. ¿Qué te pasa? Ya teníamos alrededor de los 17 años y me dijo que me ha dejado mi novio. Digo, bueno, mujer, eso tampoco, ya encontrarás otro. Dice, no, porque es que soy de pueblo y en mi pueblo si el novio me deja, yo ya no puedo volver a encontrar nunca otro novio de mi pueblo. Niña Isabel, ten cuidado, donde hay pasión hay pecado. Niña Isabel, Azucena, ten cuidado con la pena. Había una plaza de pueblo con un templete en medio donde la juventud bailábamos, los chicos y las chicas bailábamos. Todo eso estaba vigilado por fuerzas vivas que consistían generalmente en un número de la Guardia Civil del cuartel cercano, y además o el párroco, don Antonio, o don Víctor, que era el coadjutor de la iglesia. Si había una agarrada, por ejemplo, con un paso doble, inconcebible, es que se levantaba el religioso, le decía a la gente de la Guardia Civil, aquellos, se levantaba y te separaba. Los guardas, que en lugar de dedicarse a velar porque nadie destrozara los árboles, lo que hacían era un seguimiento de todas las parejas que entraban en el parque y esperaban justo el momento más delicado de la relación entre la pareja para presentarse e imponer una multa. Esa multa, al principio del franquismo, te podían llevar a comisaría tranquilamente, tomar declaración a la pareja con la vergüenza que se suponía para los dos y sobre todo para la mujer, ¿no? Pero también, además de una multa pecuniaria, te sacaban en el periódico con los nombres. No olvidaré yo jamás el beso aquel que te di, que aprisionó nuestro amor aquella tarde feliz.